y marginados. Ubicación. La vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas. Y adecuación cultural. La vivienda no es adecuada si no se toma en cuenta y respeta la expresión de la identidad cultural, lo que mencionaba Rosita respecto de los torciles y el fogón, ¿no? Ahora bien, a partir de estos conceptos, los indicadores para verificar en qué medida se encuentra realizado el derecho a la vivienda adecuada tendrían que abarcar aspectos tan esenciales como saber si la vivienda se encuentra ubicada en un lugar seguro frente a riesgos de tipo ambiental o peligros de contaminación, o si tiene cercanía a oportunidades de empleo, servicios escolares, abastecimiento y de salud, es decir, si está en la ciudad, no alejada a 15 y 20 kilómetros como ha venido ocurriendo. Si tiene un tamaño adecuado que brinde espacio suficiente para llevar a cabo la vida con privacidad y en forma pacífica y digna de todos sus integrantes, e incluso si tiene opciones para ser ampliada teniendo en cuenta el ciclo de vida de las familias, ¿sí? El tema que tocabas del ciclo de habitacional. O sea, cuando una vivienda la construyen las personas, buscan un terreno relativamente suficiente como para que les permita agregar cuartos o hacer otra vivienda para la nueva familia. Así se han construido las viviendas en el país, y ahora uno ve viviendas que son 15 metros y es un cuarto sobre otro cuarto pegados a otras viviendas. O sea, no hay posibilidades de crecimiento en ningún sentido. También, si tienen seguridad en la tenencia, y eso sería interesante ver si hay algún indicador para meter seguridad en la tenencia, dada la importancia. Y si es adecuada culturalmente a las personas que la ocupan y su costo no atenta contra la realización de otros derechos. Las políticas y programas de vivienda de los gobiernos en México desde hace al menos 15 años atentan contra el derecho a la vivienda adecuada, pues más que procurar proteger, respetar y garantizar ese derecho, han visto en la producción de vivienda un espacio para promover negocios privados muy lucrativos que han convertido a la vivienda en una mercancía más. Así también el apoyo a los grandes proyectos de vivienda se mira, en el mejor de los casos, como una opción para obtener ingresos para los gobiernos municipales y en el peor de estos para generar ganancias ilícitas para los funcionarios públicos que controlan los usos del suelo, que actualmente son los gobiernos municipales. Examinemos solo algunas de las violaciones a los atributos que deberían de tener las viviendas adecuadas a la luz de los resultados de esas políticas. Por cuanto a la ubicación, hay 3 aspectos a destacar. Miles de viviendas han sido construidas desde hace muchos años con anuencia y a veces complicidad de servidores públicos en zonas de alto riesgo ante contingencias naturales. Esto se ha puesto en evidencia particularmente en los meses recientes con las catástrofes naturales vividas y que son cada vez más frecuentes. Hay pérdidas de vida, de patrimonio y de infraestructura. Asimismo, cientos de nuevos desarrollos de vivienda han sido ubicados, como decía Alicia, a varios kilómetros de las ciudades, sin acceso a servicios educativos. Rosita también lo resaltaba. No hay acceso a servicios educativos, de salud o de abasto, mucho menos oportunidades de empleo. Hay vialidades internas, también señalaba Rosita, sumamente angostas y dependiendo de vialidades primarias previamente construidas y que llegan a congestionarse y convertirse en espacios de alto riesgo y conflicto. Con mucha frecuencia, los gobiernos municipales no tienen recursos para ofrecerles seguridad, alumbrado, recolección de basura y abasto seguro de agua. En tercer lugar, la eliminación de cinturones ejidales, como se mencionó, a partir del cambio al 27 constitucional, ha facilitado un descontrolado crecimiento horizontal de las ciudades y ha abonado a la especulación de la tierra. Rosita mencionaba el crecimiento de viviendas al doble del crecimiento de la población. Las ciudades han crecido mucho más allá desde el punto de vista de ocupación territorial que lo que ha sucedido en el crecimiento de su población. Y entonces la extensión
de las ciudades crece a tasas elevadas, con importantes consecuencias en el derecho a un nivel adecuado de vida, que en el PIDES es donde se ubica el derecho a la vivienda adecuada, debido al aumento de los tiempos y los costos de traslado. En documentos oficiales recientes se ha reconocido el grave error cometido en los últimos años autorizando y apoyando con créditos proyectos de vivienda donde no hay ciudad, y ya introdujeron un indicador para que aquellos proyectos de vivienda que estén más vinculados con ciudad tengan preferencia en los créditos. También ya metieron, dice ahí, un tema de producción social asistida de vivienda, pero es en el 2012, después de 15 años de desastres, ¿no? Bueno, por cuanto a su habitabilidad, los nuevos desarrollos inmobiliarios incluyen viviendas de tan solo 24 o 30 metros cuadrados, como ocurre en Aguascalientes, sin posibilidades de crecimiento. En la actualidad, el hacinamiento, normalmente calculado con respecto a cada vivienda individual, tiene una nueva modalidad que se refiere al gran número de viviendas que se construyen en los predios desarrollados. Ese número es calculado mediante programas de computadora que estiman el máximo número de viviendas que pueden construirse con el menor costo y la mayor ganancia en el número de metros disponibles. No son arquitectos los que están diseñando los desarrollos, son economistas, son compañeros nuestros, administradores y contadores, y entonces, y actuarios. O sea, ya los ingenieros, los arquitectos no tienen nada que ver con la construcción de vivienda. Respecto de la seguridad y la tendencia, miles de personas que han adquirido viviendas en los nuevos desarrollos no han recibido el título de propiedad de las mismas. Y por lo que se refiere a la accesibilidad, como lo señala Rosita, para 2010 había cerca de 5 millones de viviendas abandonadas, muchas de ellas en los nuevos desarrollos inmobiliarios, debido a altos costos de la unidad y del crédito, elevados gastos en traslado, deficiencias de habitabilidad por la mala calidad de las construcciones y su ubicación en zonas de riesgo y la falta de acceso a servicios. Además, con la horizontalidad de las ciudades, las familias originales quedan muy alejadas de los nuevos poblamientos, y entonces los servicios que otorgaban estas familias a las nuevas familias jóvenes ya no se pueden conseguir tan fácilmente, porque les significan a veces traslados de hora y media a 2 horas, como sucede en Ciudad Juárez. El derecho a una vivienda adecuada no exige, esto es muy importante, que el Estado construya viviendas para toda la población y que las personas carentes de vivienda puedan pedírsela automáticamente. Este derecho comprende las medidas necesarias para prevenir la falta de un techo, prohibir los desalojos forzosos, luchar contra la discriminación, centrarse en los grupos más vulnerables y marginados, asegurar la seguridad de la tendencia para todos y garantizar que la vivienda de todas las personas sea adecuada. El gobierno, en lugar de proveedor directo de todas las viviendas, puede adoptar una estrategia donde se convierte en un facilitador de las actividades de todos los participantes en la producción y mejora de viviendas. Ese es el papel que asumió el Estado mexicano desde los años 90, pero su objetivo, como decíamos, no se ha centrado en la realización del derecho a una vivienda adecuada, sino, como se señala, en promover un sector de la economía y la generación de utilidades al sector privado. Esto lo señala Milun Kotari, ex relator especial sobre derecho a la vivienda adecuada de Naciones Unidas, cuando vino a México por ahí del año 2000. Tal vez en ciertas etapas de la historia contemporánea el interés estaba en generar suficientes viviendas para superar el rezago habitacional, pero aún eso no significa que se hayan construido viviendas adecuadas en los términos señalados. Por el contrario, el gobierno mexicano ha sido omiso en el cumplimiento de una de sus 3 obligaciones principales al ser parte de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la que se refiere a la obligación de proteger
que consiste en impedir la injerencia de terceros en el derecho a una vivienda adecuada. Para el efecto, debe adoptar legislación y otras medidas pertinentes para cerciorarse de que los actores privados, propietarios, desarrolladores inmobiliarios, propietarios de tierras, empresas y constructoras, cumplan con las normas relativas a derechos humanos y, en este caso, el derecho a la vivienda adecuada. Los gobiernos deben, entre otras cosas, reglamentar los mercados de la vivienda y de los arrendamientos, garantizar que los agentes financieros concedan créditos para la vivienda sin discriminación, asegurar que las mujeres tengan acceso a los créditos sin discriminación, así como la posibilidad de heredar las viviendas, las tierras y las propiedades. Que los propietarios de vivienda no discriminen contra ciertos grupos y velar para que los actores privados no lleven a cabo desalojos. Pero me parece que frente a la obligación del Estado mexicano de proteger la realización del derecho a la vivienda adecuada, está también el no permitir desarrollos en terrenos riesgosos, el vigilar la habitabilidad de las construcciones, el que las viviendas se integren y construyan ciudad y existan facilidades para realizar la vida con dignidad y asegurar la tenencia de la tierra. Lo que me parece es que avanzar en el cumplimiento del derecho a la vivienda adecuada significa echar la mirada para atrás y ver en qué medida el inventario de viviendas que hay en este país no cumple los atributos para una vivienda adecuada. Pero yo siempre digo que primero necesitamos tener un Estado y reconstruir al Estado y tener un Estado que, en lugar de estar privilegiando las ganancias de los sectores propietarios, tendría que estar más empático con los requerimientos de derechos de la población. Y con eso yo termino. Muchas gracias. Podemos pasar ahora a una sesión de preguntas. Quien quisiera levantar la mano, ¿alguna participación? ¿Sí? ¿Allá? Es muy sencillo. ¿Hay parámetros de cuánto es el número de metros cuadrados que son adecuados para la vivienda de una persona? Si les parece bien, escuchamos una serie de preguntas y después las pueden responder los ponentes. ¿Alguien más? Estos cuadrados adecuados. Aquí no se ve con esta. No se ve con la luz. No. Hay un factor que me parece que la expositora y las comentaristas no mencionaron, pero que debíamos de revivir, porque muchas de las autorizaciones para fraccionamientos en el Distrito Federal solían incluir que los fraccionamientos incluyeran unas zonas de las cuales no podía apropiarse el proveedor de la vivienda para servicios comunes, para servicios de tipo de abasto, de escolaridad, de escuelas, de recreación, sobre todo zonas para el desarrollo de parques y jardines, es decir, una proporción de la tierra que se adjudicaba para estos fines habitacionales debía de incluir esas áreas que no podían tener otro destino más que garantizar una recreación adecuada a las familias. Entonces este tema yo creo que valdría la pena mencionarlo para volver a los principios fundamentales. La expansión urbana fuera del Distrito Federal empezó a omitir esta obligatoriedad que ya existía en la legislación. Entonces yo creo que vale la pena que lo volvamos a mencionar. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta está en el que dentro de la autorización para la construcción, pues yo creo que también se debe de contemplar que tengan una forma de recolección del agua. Todas las casas. Quisiera repetirla.
Sí, que yo creo que se tiene que promover que la autorización para la construcción de las casas deben de ya tener la recolección del agua, de la lluvia. Por ejemplo, en las azoteas, recolectar el agua y que tengan un sistema de manera de que se pueda reutilizar esa agua también. En relación también a que se debe también promover que sean autosuficientes en el sentido de utilizar celdas solares. Y esto es para minimizar los gastos que se tienen en cuanto a energéticos. Ahora, pues yo no sé si la Ciudad de México tenga contemplado una limitación en cuanto a casas o en cada delegación haya una limitación o simplemente para conservar los parques o las zonas verdes. Y francamente que es muy necesario contemplar ese tipo de vegetación porque es muy importante para la ciudad. Gracias. Ahí viene, ahí está el micrófono. Felicitaciones por la estupenda presentación y los comentarios que nos han hecho, temas más que de reflexión. Hay una cuestión que yo me gustaría dar una opinión. El concepto de vivienda que estamos habituados es un concepto celular, es una célula, y por tanto el salto a la consideración de la vivienda como mercancía está ahí, ¿verdad? Y mucho de lo que tratamos de hacer como política de vivienda es cómo contrarrestar las fuerzas del mercado que toman posesión de la vivienda como mercancía, ¿no? Cuando hay experiencias interesantes, como por ejemplo en China, ¿no?, en donde hay una orientación para la política de vivienda, más en el marco de una política de comunitaria, no sé si con buenos o malos resultados, pero hay un enfoque distinto, por lo menos un intento de superar esa camisa de fuerza celular, ¿verdad?, que es difícil resolver, porque en el fondo la vivienda es una forma comunitaria de salvaguardar la privacidad, ¿no? Entonces la pregunta es, en la política de vivienda no hace falta recolocar en una posición distinta el objetivo para dejar de verlo como una solución celular y más bien verlo como una solución comunitaria. Sí, adelante. Tenía dos apuntes, aunque han dicho nuestras presentadoras. Me recordé de una antiquísima película italiana llamada Manos sobre la ciudad, de los años 40, que trataba precisamente sobre la especulación de la tierra urbana. Mire, ahí hay un problema en donde no tenemos políticas, no tenemos legislación, no tenemos armas con que defender un fenómeno que se desarrolla bajo el signo de la especulación permanente, y eso está ahí y ahí continúa. Cualquier nueva zona que recordemos de la Ciudad de México, se llame el Pedregal de San Ángel o se llame Santa Fe, estuvo tocado por la especulación, por quienes contaban en el Estado con la información necesaria de dónde iba a haber desarrollos y fueron aprovechados para enriquecimientos ilícitos mediante esta información. La segunda cosa es el hecho mundial de que las ciudades, el actor principal acabó siendo el automóvil. Entonces, creo que este otro elemento, que ciudades hechas para el automóvil, no para la habitación, no para